Hay frases que cuando las dice quien las dice pesan el doble, y una de ellas llegó cuando Tadej Pogačar se enteró del fichaje de Remco Evenepoel por Red Bull. No me gustaría que diera un paso más, porque ya es muy bueno, daría miedo. No es una frase cualquiera, no es marketing, no es diplomacia, es el dominador absoluto del ciclismo moderno reconociendo que, si Remco mejora, el escenario puede cambiar. Y unos meses después, esa frase empieza a cobrar sentido, porque lo que estamos viendo en este inicio de temporada no es un buen arranque más, es el mejor comienzo de año de la carrera de Remco Evenepoel. Victorias, dominio, superioridad visual y sobre todo, sensaciones. Aquí es donde nace la pregunta que hoy sobrevuela todo el ciclismo. ¿Estamos viendo simplemente un pico temprano de forma o estamos ante el Remco que llevaba años buscando ese salto definitivo? Y la pregunta es lógica, porque durante años hemos visto a Remco ganar mucho, sí, pero también chocar siempre contra el mismo muro cuando aparecía Pogačar. Ahora el contexto es distinto. Nuevo equipo, nueva estructura, más recursos, más ambición y Remco entrando en la edad clave del ciclista moderno. Mientras tanto, Pogačar sigue siendo Pogačar, el estándar, el punto de referencia, el corredor al que nadie ha conseguido mirar de tú a tú en vueltas de 3 semanas desde 2024. Por eso, este debate no es humo, no nace de una victoria aislada, nace de datos, de progresión, de edad y de una frase que lo cambia todo, la del propio Pogačar. Este vídeo no va de vender una rivalidad ficticia, va de analizar si por primera vez existe una posibilidad real, aunque sea mínima, de que alguien se acerque al nivel del esloveno. Y para responder a eso hay que separar ilusión de realidad, datos de sensaciones y contexto de deseo. Para saber si Remco Evenepoel puede acercarse a Tadej Pogačar, lo primero es responder a una pregunta incómoda. ¿Qué es nuevo y qué no? Porque Remco no ha empezado a ganar ahora. Siempre ha sido un ciclista con números brutales, un motor extraordinario y una capacidad única para destrozar carreras cuando el terreno encaja con él. La diferencia es otra. Este inicio de temporada no solo destaca por las victorias, sino por cómo llegan. Gana soltando rivales de nivel World Tour con facilidad, rompe a gregarios top del UAE y por primera vez impone autoridad desde lejos, no solo remata. Eso es importante, porque si quieres pensar en competir con Pogačar, el primer paso no es ganarle a él, es pasar por encima de su entorno. Y ahí sí hay una novedad clara. En temporadas anteriores, Remco sufría incluso para deshacerse de hombres como Almeida. Hoy los deja atrás sin dramatismo. No porque Almeida sea peor, sino porque Remco está un punto por encima de su versión pasada. Ahora bien, aquí viene la parte fría del análisis. Cuando ponemos los datos en perspectiva, la distancia sigue existiendo. Pogačar lleva años sumando temporadas de más, 20 victorias, domina vueltas, clásicas y grandes vueltas, y desde 2024, en carreras de 3 semanas, no ha tenido rival real. Las estadísticas entre ambos son claras. En enfrentamientos directos, la balanza sigue inclinándose de forma notable hacia Pogačar, especialmente en pruebas en ruta largas y exigentes. Y hay otro factor que no se puede ignorar, la regularidad. Remco está viviendo un inicio de año excepcional, pero Pogačar lleva 7 temporadas consecutivas dando saltos de nivel. No picos, no chispazos, evolución constante. Eso no significa que Remco esté lejos, significa que el listón es descomunalmente alto. Hay, eso sí, varios puntos que juegan a favor del belga. Es más joven, entra ahora en la madurez física, es su primer año en una estructura top absoluta y aún no ha explotado todo su potencial, altura, preparación, calendario. Todo eso abre una puerta, pero una puerta muy estrecha. Hoy, con los datos en la mano, la conclusión es clara. Remco está más cerca que nunca, pero la brecha sigue siendo grande. La pregunta ya no es si Remco ha mejorado, eso es un hecho. La pregunta real es si ese salto es suficiente, o si solo reduce la distancia sin llegar a cerrarla. Si proyectamos lo que estamos viendo ahora hacia adelante, hay que hacerlo con cabeza fría, porque una cosa es recortar distancia y otra muy distinta es cambiar el orden del ciclismo. Lo primero que hay que decir es esto: Remco Evenepoel nunca ha estado tan bien posicionado para intentarlo. Edad, experiencia, estructura y confianza juegan ahora a su favor, pero el terreno importa, mucho. En pruebas de un día como Lieja, el escenario se equilibra más. Son carreras explosivas, selectivas, donde Remco puede imponer ritmo, aprovechar su punch
coach y minimizar la gestión de largo plazo. Ahí sí podemos hablar de un cara a cara real con Tadej Pogačar. También en vueltas de una semana, Remco tiene margen. Cronos, etapas duras, control de carrera, su perfil encaja mejor y el desgaste acumulado es menor. En ese contexto, el duelo es más abierto. El gran problema llega cuando miramos a las 3 semanas. Ahí es donde la distancia se agranda, no por talento puro, sino por algo mucho más difícil de entrenar: regularidad extrema día tras día. Pogačar no solo tiene picos altos, sino que no baja nunca. Mantiene nivel en montaña, crono, media montaña y gestión de esfuerzos durante 21 días. Y aquí entra un matiz clave. Para que Remco tenga una opción real en una gran vuelta, no basta con que él suba. También tendría que darse una bajada del nivel de Pogačar. Ese es el único escenario plausible a corto plazo. Remco sigue creciendo. Pogačar tiene una temporada humana, no extraordinaria, y la balanza se acerca lo suficiente como para que los detalles decidan. A medio plazo, el panorama cambia un poco. Remco es más joven, tiene margen físico y mental, y está entrando ahora en una estructura donde todavía puede optimizar muchos aspectos. Si dentro de 2 o 3 temporadas Pogačar deja de mejorar, no empeora, simplemente se estabiliza, y Remco sigue creciendo, entonces sí podríamos ver un cruce real de curvas de rendimiento. Pero hoy, siendo honestos, el escenario es este. Remco puede ganar carreras importantes a Pogačar, puede disputarle monumentos, puede pelear vueltas de una semana, pero batirle de tú a tú en una gran vuelta, hoy por hoy, sigue siendo muy complicado. Eso no quita mérito a Remco, al contrario, habla del nivel histórico del rival al que se enfrenta. Hay un elemento del que se habla poco cuando se comparan a Remco y a Pogačar, pero que marca diferencias reales cuando el nivel es tan alto: la gestión del dominio. Porque no es lo mismo intentar alcanzar la cima que vivir instalado en ella. Pogačar corre con una presión distinta. No compite para demostrar que puede ganar, compite para confirmar que sigue siendo el mejor. Cada carrera es una defensa del estatus. Cada día malo se amplifica y aún así responde. Ese detalle es clave cuando hablamos de grandes vueltas, porque el Tour no se gana solo con piernas, se gana cuando todo se tuerce y sigue siendo sólido. Cuando hay viento, nervios, caídas alrededor, días grises, etapas sin brillo, y aún así no pierdes tiempo. Ahí es donde Pogačar ha construido su ventaja real en los últimos años, no en los ataques espectaculares, sino en la ausencia de fisuras. Remco, en cambio, está entrando ahora en esa fase, la fase en la que ya no basta con ser brillante, la fase en la que el rival no te teme por lo que puedes hacer un día, sino por lo que haces durante 3 semanas seguidas. Y aquí aparece una diferencia silenciosa. Cuando Pogačar tiene un mal día, pierde poco. Cuando Remco tiene un mal día, aún lo paga caro. Eso no es una crítica, es una etapa del proceso. La buena noticia para Remco es que esto se aprende. No rápido, no en una temporada, pero se aprende. La mala noticia es que, mientras lo aprende, se enfrenta a uno de los ciclistas más estables y consistentes que ha visto este deporte en décadas. Por eso, este duelo no se decide solo en watts, cronos o porcentajes. Se decide en algo mucho más difícil de cuantificar: quién resiste mejor cuando la carrera no se adapta a él. Y ahí, hoy por hoy, Pogačar sigue teniendo ventaja. Después de todo el análisis, la respuesta es más incómoda que espectacular. Cuando Tadej Pogačar dice que daría miedo que Remco Evenepoel mejore, no está diciendo que vaya a perder el trono mañana, está diciendo algo mucho más interesante. Reconoce que Remco es el único que aún tiene margen real de crecimiento. Y eso, viniendo del dominador absoluto del ciclismo actual, no es poca cosa. La realidad hoy es esta: Remco ha dado un salto de nivel. Eso es innegable. Está más fuerte, más sólido y mejor arropado que nunca. Puede ganar a Pogačar en días concretos, en terrenos concretos. Pero también es verdad que la brecha en grandes vueltas sigue siendo grande. Pogačar no ha mostrado síntomas reales de declive y cerrar esa distancia no se hace en una temporada. Así que no estamos ante un cambio de era inmediato, pero sí estamos, por primera vez en mucho tiempo, ante un rival que puede incomodar de verdad al mejor. Y eso ya cambia el panorama. Porque el ciclismo no va solo de quién gana hoy, sino de quién obliga al otro a no relajarse nunca. Y Remco, por primera vez, ha entrado en ese territorio. Ahora la pregunta ya no es técnica, es histórica. ¿Crees que Remco puede llegar a igualar a Pogačar en una gran vuelta? ¿O estamos ante un nivel tan alto que solo el tiempo, no el talento, decidirá? Te leo en comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis con contexto y sin venderte cuentos, suscríbete al canal, porque aquí no elegimos bandos, entendemos el ciclismo.